hora en Mega Noticias. Vámonos a debate y le doy la bienvenida con mucho gusto a José Fernández Santillán, analista político y profesor investigador del Colegio de Jalisco, y Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX. Vaya tema el que tenemos, José Fernández, Juan Ortiz, de el legislativo. Apenas esta semana estábamos analizando y pusimos a debate qué tanta lealtad a la patria iban a tener estos legisladores para empezar a trabajar en serio en estas reformas y que no fueran exclusivamente las ideas completas del presidente de la República, pero no le han cambiado ni una coma, al menos en las comisiones. José Fernández Santillán, ese va a ser el camino, ¿no? No le cambia nada. Sí. Viene la idea del presidente y a ver cómo nos va el próximo sexenio con estas reformas. Bueno, eso significa un retroceso de 40 años, por lo menos, cuando el presidente de la República era amo y señor del país y el legislativo estaba completamente subordinado a él, y esto se debía a que el PRI era un partido hegemónico, como hoy lo es Morena. Entonces, desgraciadamente, regresamos al viejo presidencialismo y a un partido de Estado, y nuestro proceso democrático, la transición a la democracia que tanto trabajo nos costó desde el 68 y sobre todo con la reforma de 1987 que empezó el proceso de transformación política, pues entonces ya se fue por el caño, desgraciadamente. Ahora, quería hacer una precisión. Luis Carlos Ugalde está completamente equivocado cuando dice que el legislativo o el judicial es un órgano de control. No es cierto. Es un poder de la Unión y no solamente realiza funciones de control, sino realiza funciones de carácter judicial, en el que se imparte precisamente, se impone la ley, la norma jurídica, que es el fundamento de la democracia, subordinar el poder a la ley. Y ahorita estamos viendo que no, con este presidencialismo, el poder del presidente está por encima de la ley y él impone lo que quiere y el legislativo lo pasa en automático, sin mover una coma, como tú dijiste. Eso es terrible, sí, eso es terrible, José Fernández. Juan Ortiz, o sea, esos tiempos donde una persona, el presidente de la República, era el todopoderoso, el todo inteligente, el todo bondadoso, el todo generoso, pues ya no son esos tiempos, Juan Ortiz, ¿no? Pero parece que esta legislatura que viene, que va a entrar a partir del 1 de septiembre, todo le va a autorizar en esas 18 o 20 reformas que presentó el presidente el 5 de febrero pasado, Juan. Sí, efectivamente, como dices, Alberto, la verdad es que estamos regresando a esos tiempos en el que el Congreso simplemente levanta la mano ante las propuestas del presidente, ¿no? Yo sí he dicho que se vale, ¿no?, compartir el mismo ideal, el mismo programa, pero tú como legislador tienes el papel de revisar lo que se te está mandando para asegurar que realmente le sirva al país, le sirva a la gente, ¿no? No necesitas votar todo a favor sin revisar lo que está discutiéndose en ese momento y lo que estamos viviendo en estos momentos. Platícanos. Entonces, son 18, ¿verdad, Juan Ortiz? A partir de ayer empezó la discusión en comisiones. ¿Esto qué es? Platícanos un poco el proceso legislativo. Sí, son 20 reformas, de las cuales 18 son constitucionales y esas 18 las está discutiendo la Comisión de Puntos Constitucionales. Al tratarse de reforma constitucional, pues se presentan, se turnan, como en esta ocasión, a la Comisión de Puntos Constitucionales
se mandan a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y aquí lo que intentan hacer es de que se queden resguardadas para que entre la siguiente legislatura y la Cámara de Diputados las vote, por lo menos algunas de ellas en septiembre, y las que se aprueben se manden al Senado, que ahí va a ser un veremos, porque en el Senado es muy complicado que logre la mayoría calificada Morena y aliados, y entonces ahí vamos a entrar en un proceso en el que tiene que buscar Morena llegar a un acuerdo con la oposición, o en su caso usar otro tipo de técnicas, por así decirlo, de presión para lograr que algunos de oposición se ausenten o voten a favor para que se aprueben y pasen al presidente para su publicación. Entonces están ahorita en comisiones, doctor José Fernández, Juan Ortiz. Las leyeron rapidísimo, las votaron, las aprobaron en comisiones y pasan entonces al Pleno, pero como no hay sesiones ahorita, va a ser a partir del 1 de septiembre. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema importante, la responsabilidad histórica de la próxima legislatura. Volvemos. De Santillán es la venganza del presidente. Van a modificar el Poder Judicial porque lo trataron muy mal y le batearon un montón de iniciativas. No, pero espérame, es que Luis Carlos, con que tengo una buena relación, soy amigo de mis amigos, pero más amigo soy de la verdad. Y lo cierto es que no es un hecho que vaya a darse la reforma judicial. Y voy a explicar por qué no. Esta legislatura, que todavía está en funciones, cambia el 1 de septiembre por una nueva legislatura, que fue la que elegimos junto con el voto de la Presidencia de la República el 2 de junio. Entonces, hay una controversia, porque la coalición oficial ganó el 54% de los votos, y la coalición opositora ganó el 47% más o menos. Sí. Entonces, como dijo Hans Kelsen, el Congreso o el Parlamento debe ser el espejo de la nación. Le debería corresponder, en consecuencia, el 54% de los asientos al partido oficial y su coalición. Pero no es así. Ellos, con mañas y con trampas, están queriendo obtener el 75% casi de las curules y dejarle a la oposición el 25%. Entonces, las reformas constitucionales, y para reformar el Congreso, al Poder Judicial, se necesita una mayoría calificada, porque es una reforma constitucional. Sí. Se necesitaría que hubiese esa mayoría calificada. Todavía no se adjudican las curules. Esto va a ser hasta fines de agosto. Pero hay la posibilidad, doctor José Fernández, que apliquen lo que establece la Constitución. Aquí el punto es si van a atender la reforma judicial. Juan Ortiz, ¿qué opinas tú de lo que dijo Luis Carlos Ugalde? O sea, ¿esa es la que más le importa al presidente de las 20 que presentó? Sí, digo, lamentablemente lo que estamos viendo es que sí hay un problema de origen con el tema de justicia, no solamente con el Poder Judicial Federal, sino con los locales y ministerios y seguridad pública. Sin embargo, el presidente, a partir de estas acciones del federal, quiso enfocarse en el Poder Judicial, y a partir de esto impulsa esta reforma judicial. La verdad es que sí coincido que es una obsesión por parte del presidente. Sin embargo, la verdad es que me parece como increíble que se quieran gastar un bono político que obtuvieron con las elecciones en la implementación de una reforma que va a ser muy complicadísima de implementar, porque justamente hace unos días vino Guadalupe Tadei, que es conocida por su postura pro 4T, ni ella misma pudo, pasar por alto que hay un montón de cosas para la implementación. Sí. Le lanzó como 30 preguntas que hay que definir para poder implementar la elección de
de jueces, y varios ministras a favor también de la 4T te están diciendo que sea pues escalonado por lo menos. Entonces sí hay una obsesión, ya ha tomado peores decisiones o más decisiones más radicales. O sea, empezamos por el aeropuerto de Texcoco, la desaparición del Seguro Popular por un Insabi que no sirvió. Entonces ya hay antecedentes de decisiones radicales, por lo cual sí hay posibilidades de que la aprueben tal cual, sin importar de las consecuencias. Pero a mí también que me cuesta entender por qué se quieren echar ese bono que obtuvieron en las elecciones para la implementación de una reforma tan complicada de implementar. Pues es que las mentiras y las verdades a medias, doctor José Fernández, tienen resultado. O sea, con tanta deficiencia que hay, y ahora va sobre el Poder Judicial. Ya entendemos todos que la justicia no está en el Poder Judicial. La justicia empieza desde el primer eslabón, que es la policía que resguarda la zona donde ocurrió el delito, el Ministerio Público, que es el fiscal para recopilar los datos, y entonces sí ya entra la parte del Poder Judicial para analizar esas pruebas. O sea, es responsabilidad incluso del Ejecutivo que tengamos 95% de impunidad en este país, y no es que más, doctor. Así es, nada más están diciendo medias verdades, como tú dices, porque el sistema de justicia en México está muy corrompido, pero no solamente en el Poder Judicial, sino en las instancias encargadas de procurar justicia, como son las fiscalías y como son los ministerios públicos. Entonces, poner nada más la mira en la Suprema Corte de Justicia, en la Judicatura de la Nación, pues es obviamente un posicionamiento político en vista de que ciertamente López Obrador está buscando venganza contra la Suprema Corte de Justicia, que es un contrapeso. Esa no es un órgano de control, sino es un contrapeso creado por quienes establecieron la República en la Constitución del 17 y en la Constitución del 57. Entonces, nuestra tradición constitucional está en serio peligro, y de que perdamos el sentido de la democracia constitucional en México y que nos convirtamos en una tiranía al estilo de Venezuela. Así de grave es el asunto en el que estamos metidos, porque entonces el Poder Judicial quedaría subordinado al Poder Ejecutivo y el Legislativo también. Entonces esto ya no sería una división y equilibrio de poderes, sino una supremacía del Poder Ejecutivo sobre los otros dos poderes, que serían poderes títeres, como lo es hoy Venezuela con Maduro. Doctor José Fernández, esa película ya la vimos. Ya los que tenemos cierta edad ya la vimos. O sea, el PRI hegemónico tenía todo el poder legislativo, todo el poder judicial, todos los gobernadores, 31 estados de la República eran del PRI, el Distrito Federal, bueno, era una jefatura ahí puesta por el Ejecutivo. Pues eso ya lo vimos. Ya vimos que ese proyecto no funcionó. ¿Por qué vamos a creer que este nuevo proyecto va a funcionar? Cuando ya lo que estábamos buscando en México, Juan Ortiz, era ese equilibrio de poderes, que las minorías tuvieran participación, en fin, que la ciudadanía se encargara de las elecciones. Y lo logramos. Pero lo logramos. Y ahorita lo quieren regresar porque ellos tienen la palabra máxima. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos y regresamos con este tema que está poniéndose interesante. Gracias. Juan Ortiz, la próxima legislatura, la que está actual y la próxima legislatura, no debaten, no discuten, obedecen al Poder Ejecutivo, es decir, no hay equilibrio de poderes. ¿Por qué vamos a creer, Juan, que este proyecto de nación de Morena es el que nos va a sacar adelante? ¿Por qué lo vamos a creer? ¿Nada más porque ellos lo dicen y nadie los va a cuestionar, Juan?
Claro, mira, Alberto, la verdad es que en esta pasada, bueno, en esta legislatura que todavía se mantiene, nos dieron varios ejemplos de lo que pueden hacer con su mayoría absoluta, es decir, 50+1, en el que vimos actos tan malos como la aprobación del Plan B, en el que diputados aprobaron una reforma electoral de gran calado en cuestión de 2 horas o menos, o la noche negra en el Senado, en el que se aprobaron 20 reformas en alrededor de 10 minutos cada una. Entonces, imagínense ahora con la mayoría calificada, y por eso la insistencia de contrapesos, porque seguramente en septiembre vamos a ver ese tipo de actos porque tienen la urgencia de sacar adelante estas reformas para que el presidente pueda obtener este último triunfo, ¿no? En ese último mes, Alberto. Entonces, para mí me preocupa mucho. Y es lo que tú dices, ¿verdad? Como para qué poner en riesgo esta victoria tan contundente que tuvieron por una victoria personal, José Fernández. O sea, donde hay un capricho. O sea, el presidente de la República no es el todopoderoso, no es el más inteligente, no es el más hábil, no es el que mejor plantea. O sea, es un representante de un poder ejecutivo y el otro es el legislativo y el otro es el judicial. O sea, esos todopoderosos no existen, nunca han existido, José Fernández, en la historia. Bueno, la cuestión es que López Obrador tiene un proyecto transeccional. Quiere seguir mandando y por eso puso a Claudia Sheinbaum, porque hay tras de esta estrategia política la idea de establecer en México un segundo maximato. Rápidamente explico al público en qué consiste la palabra maximato. El 18 de julio de 1928 asesinaron al entonces presidente electo Álvaro Obregón. Entonces se desató una crisis institucional porque el presidente en funciones era Plutarco Calles. Y tenía el problema de que o daba un golpe de Estado y continuaba, o respetaba las formas de la República y permitía que hubiera elecciones para, bueno, en realidad Emilio Portes Gil fue el que se quedó como presidente interino. Entonces, la verdad es que Calles se erigió como el jefe máximo porque ponía presidentes que eran títeres. Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Entonces, ese era el pelelismo. Y el de que López Obrador siguiera mandando y que su correa de transmisión, su títere, fuera Claudia Sheinbaum. Y eso está dando todos los visos de aquí, de que así va a ser. Es un proyecto trascendental que, como tú bien dices, se siente todopoderoso, quiere seguir mandando y por eso está enviando al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados en especial, estas iniciativas, porque tienen mayoría absoluta y la única piedra en el zapato que tienen es, como decía Juan Ortiz, la de que los senadores no van a tener mayoría absoluta y es ahí donde van a tener que maniobrar, porque si no, ahí es donde se puede frenar precisamente este proyecto hegemónico. Porque Juan Ortiz, la desaparición de los órganos autónomos, entre ellos la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, eso ya toca fibras del Tratado Comercial México-Canadá y Estados Unidos. O sea, son bombitas que le está poniendo el presidente a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum. Sí, por supuesto, hasta el grado de que la obligaron a ponerlo en sus puntos, promesas de campaña. Entonces están ahí registrados, como bien dices, esos órganos autónomos junto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la COFESE,
pues están en el punto del TEMEC y van a entrar en negociaciones. Es por eso que hace unos días algunos legisladores del oficialismo salieron a decir, pues vamos a ponerle pausa, sí es prioridad, pero no tanta, vamos a discutirla después de todas estas reformas. Sin embargo, el simple hecho de que tú ya la estés poniendo en ruta, pues sí te manda un mensaje de muchísima incertidumbre, sobre todo cuando estamos en un movimiento que toma decisiones radicales cuando así se lo propone. La verdad es que a mí me preocupa mucho por el tema del Instituto Nacional de Transparencia, que en lo personal me ha servido mucho para obtener información y sobre todo para periodistas de investigación para destapar casos de corrupción. Y quieren que esperemos que el gobierno, es el propio gobierno quien te quiere entregar la información de posibles actos de corrupción. O sea, eso no va a suceder, o sea, va a venir. Sí. Si de por sí ya está operando de manera opaca, ahora imagínate que ellos tengan la información y te la quieran negar. Sí, es que José Fernández, el Tren Maya se manejan cifras de 520 mil millones de pesos. Ya lo ajustó Hacienda y dijo, no, son 460 mil millones. O sea, siempre ellos tienen otros datos que acomodan a su conveniencia. Para eso son estos organismos autónomos, para fiscalizar los medios de comunicación, para apoyarse en esas instituciones, para fiscalizar al poder. O sea, ¿a qué le temen? O sea, ¿verdaderamente quieren ser dictatoriales, como dices, doctor? Mira, es que ahí está el punto, porque cuando hay democracia, hay rendición de cuentas, hay transparencia, y eso fue lo que logramos en el proceso de transición de 1977 hasta 2018. Crear organismos como el INAI, pero también en las mismas instituciones públicas había órganos de control. Sí. Entonces, efectivamente, hemos avanzado o habíamos avanzado muchísimo en la rendición de cuentas. Ahora resulta, y por el contrario, cuando hay una autocracia, el secreto es la norma y la publicidad es la excepción. Entonces, López Obrador está actuando exactamente según las autocracias populistas, sí, que niegan el acceso a la información, persiguen a la prensa crítica, a la prensa que denuncia actos de corrupción, y tenemos periodistas y agencias y periódicos o medios de comunicación que han sido perseguidos y obstaculizados por el gobierno por denunciar exactamente esto, casos de corrupción. Entonces ya está en acto toda una operación autoritaria para esconder las pillerías que se han hecho. Mira, el caso de Segalmex es el más escandaloso. Que esa película también ya la vimos, doctor José Fernández. Control total de los medios de comunicación, ¿no? Así es. Comprados, con favores, los dueños con empresas del gobierno, en fin. Ya también eso lo habíamos... fantasmas, empresas de amigos. Ya también lo habíamos medio erradicado, doctor, y es que nos quieren regresar a esa época. Ahora regresó. Estamos regresando al pasado. Es una involución. Sí, es una involución. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. Regresamos con este tema. Muchas gracias. Doctor Fernández, Juan Ortiz. Juan Ortiz, tú eres muy joven, Juan Ortiz. Entonces, no sabes lo que representa que el Estado sea el rector de la economía y que tengan empresas paraestatales. Llegamos a tener 1,200 empresas paraestatales, doctor José Fernández, con el eminente Luis Echeverría Álvarez. Juan Ortiz. 2,500. 2,500, mira, me quedé corto. Juan Ortiz, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se van a la CFE, o sea que la CFE va a ser juez y parte en quién invierte en el sector energético en el país. ¿Eso va a generar certidumbre para los empresarios, los inversionistas extranjeros?
es que precisamente, Alberto, pues con este tema de crearla como empresas productivas y operar bajo un mercado competitivo, es que se crearon estos órganos autónomos para regularlo, ¿no? Y crear estas condiciones de competencia, pero de facto, lamentablemente, estas comisiones pues fueron capturadas, porque los comisionados pues fueron puestos como perfiles afines al presidente, y con la práctica eso ha venido sucediendo, pero ya que ocurre ya desde la Constitución, pues sí manda pues ese mensaje que con quien se tienen que poner a negociar si alguien quiere prosperar en este país, pues es sentarse con un funcionario federal para sacar adelante proyectos, ¿no? Y son incentivos para mí perversos que van a generar más corrupción, porque son ellos mismos quienes van a poner las condiciones y son ellos los funcionarios federales quienes te van a tener abrir o cerrar la puerta, lo cual es peligroso en términos de combatir la corrupción. Deja el combate a la corrupción, Juan Ortiz, en generar riqueza o que al menos salgan tablas. José Fernández, esta película ya también la vimos. ¿Qué pasa cuando el gobierno concentra las empresas? Pues empieza a fracasar y entonces hay que ponerle dinero público, hay que ponerle dinero de todos los mexicanos y entonces ya después ya no alcanza, hay que endeudarse y ya después entonces ya no se pueden pagar la deuda. O sea, esto ya lo vimos, doctor José Fernández. ¿Hacia eso vamos? Mira, déjame hacerte una aclaración y un recordatorio, no para ti, sino para el auditorio. Entre 1946, cuando empieza el gobierno de Miguel Alemán, y hasta el gobierno de Adolfo López Mateos, o sea, en 1958, México tuvo un estado grande y fuerte, y fue reconocido a nivel internacional por ser el milagro mexicano. Era un estado grande y fuerte y que tenía servicios de primera y empresas públicas muy poderosas, productivas, y se costeaban. Luego, hoy lo que Híjole, tenemos, nos queda un minuto, José Fernández. Nos queda un minuto. Sí, termino. Hoy tenemos un estado débil y pequeño, y López Obrador está demoliendo el estado. Entonces no puede haber presidente fuerte con estado débil, y lo que estamos degenerando es en un sultanato, o sea, que el poder se pone en él, en una persona, pero que las instituciones sean débiles y no puedan lograr garantizar el más mínimo de las responsabilidades del Estado, que es la seguridad de las personas, el país en manos del crimen organizado. Sí, no, o sea, de mal en peor. José Fernández, Juan Ortiz, gracias por haber estado aquí con nosotros en Mega Noticias. Ustedes en pantalla, continúen con nosotros aquí, vámonos de frente. Gracias a los dos, buena tarde. Saludos, Gracias, buenas tardes.